Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Ya seguramente los hermanos que llevan más tiempo en el canal, pues ya conocerán que soy un gran devoto de Padre Pío de Pietrelcina. Pero eso viene de bastante lejos, ¿no? No es algo que haya ocurrido hace poquito tiempo, sino que yo en mi infancia, pues tuve un encuentro con Padre Pío sin ni siquiera saber quién era, sin ni siquiera estar en los temas de la iglesia. Y toda esa historia, pues la cuento en un libro publicado por mí, que es este, Mi encuentro con Padre Pío. Un encuentro sobrenatural que yo tuve con él y lo cuento en ese libro. No es una experiencia, no es un libro, perdón, en el cual, porque estamos acostumbrados a que se publique un libro de Padre Pío y la persona que ha escrito ese libro, pues cuenta experiencias de diferentes personas, él las recopila y entonces pues forma un libro con todas esas experiencias, ¿no? Pero este libro es diferente porque cuento yo mismo mi propia experiencia, ¿verdad? Y sin ningún tipo de filtro. Ya sabemos que si contamos una historia a alguien y ese alguien se la cuenta a otra, ese alguien se la cuenta a otra y así sucesivamente, pues al final la historia se desvirtúa. Pero en ese libro yo cuento mi experiencia tal como es y pues del mismo protagonista, ¿no? Que en este caso soy yo. Si eres devoto de Padre Pío, pues te recomiendo que adquieras ese libro que lo vas a encontrar, a ver, aquí debajo, en la descripción, ese link para que te puedas hacer con él y puedas conocer mi historia con Padre Pío de Pietrelcina. Pues bien, la vida del Padre Pío estuvo marcada por la persecución. No todo fue dones espirituales, milagros, no todo fue admiración por Padre Pío, que también lo hubo, devoción, etc. Sino que Padre Pío fue perseguido incluso por la propia iglesia, por aquellos que tenían que salvaguardar, ¿verdad?, la fama y el buen nombre de este pobre fraile al cual tengo una enorme devoción y un enorme cariño. Esa fama de Padre Pío pues crecía a niveles agigantados. Si, por ejemplo, fíjense, para que tengan un ejemplo, ¿quién no conoce a Cristiano Ronaldo, a CR7? ¿Quién no lo conoce? Yo creo que poquitas personas en el planeta, a no ser que hayas aterrizado hace poquito de Júpiter, pues no lo conocerás, aunque no te guste el fútbol, ¿no? Pues en Italia dicen que Padre Pío es más famoso allí que Cristiano Ronaldo. Imagínate lo que te digo. Pues bien, pues esa fama en su tiempo de Padre Pío, recordemos que falleció en el año 1968, como el que dice antes de ayer. Pues en ese tiempo en el cual pues él vivió su sacerdocio, pues se encontró también con la envidia. Y la envidia sobre todo por parte de la misma jerarquía de la Iglesia Católica. Sí, duele decirlo, pero es así. Cardenales, obispos, sacerdotes tenían envidia, y envidia cochina, como se suele decir, de Padre Pío de Pietrelcina. Por ejemplo, el obispo de Manfredonia y Foggia, en Italia, Monseñor Pascale Gagliardi, era uno de sus más acérrimos enemigos y él siempre trataba de persuadir a todos aquellos que lo escucharan indicándoles: no tengan miedo de comprometerse enviando cartas e informes al Santo Oficio, porque allí hay quien sabe recibirlas y mantener su secreto. Fíjense con qué maldad iba. Viendo que su campaña contra el santo, pues
veía que no funcionaba, Monseñor Gagliardi se trasladó a Roma. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjense cómo actúa el diablo. Monseñor Gagliardi, inspirado por Satanás, el enemigo, se trasladó a Roma para entrevistarse con nada más y nada menos que con el Papa Pío XI. Fue recibido un 2 de julio del año 1922 y fíjense, y delante del mismo Papa juró en falso y le dijo: yo mismo lo he visto, lo juro, descubrí un frasco de ácido con el que se provocaba las heridas y colonia y perfume, ¿verdad? Para que esas heridas estuvieran perfumadas. El padre Pío es un poseso del demonio y los monjes de su convento unos estafadores. Fíjense qué informe llevaba Monseñor Gagliardi al Papa Pío XI sobre San Pío de Pietrelcina. Fíjense cómo actúa la envidia que viene por el diablo. No puede venir de otra cosa, ¿verdad? Trae división. Eso es lo que trae el diablo, la división, ¿verdad? Pues un 16 de mayo del año 1923, el mismo Santo Oficio procedió a su condena formal y negó el carácter sobrenatural de los carismas de Padre Pío de Pietrelcina y lo aislaron. Recuerden que Padre Pío de Pietrelcina pues tuvo los estigmas de Nuestro Señor por 50 años. Y es que esos mismos estigmas pues nunca pues se infectaban, nunca les supuraba, ¿verdad? Lo lógico es que una herida pues tome costra, huela mal, ¿verdad? Pero esas heridas, esos estigmas, lejos de tener algo de fealdad, pues eran de un olor a flores, a rosas, a algo bellísimo. Y por la envidia de sus superiores, Padre Pío, pues tuvo que estar muchísimos años aislados. Pues bien, desde que recibió ese castigo y en los años siguientes, hubo otros 2 decretos y el último fue condenatorio. Se prohibían las visitas al Padre Pío o mantener alguna relación con él, incluso por carta. Fíjense hasta qué punto aislaron a Padre Pío. Y todo eso se sufre en silencio. Pero ¿cuál es la diferencia de un santo y místico a un falso místico? ¿Qué dice el falso místico? Me persiguen. La iglesia es cruel conmigo. Vénganse conmigo. La iglesia es mala. Yo soy quien le trae la verdadera palabra de Dios. ¿Y qué hace un santo de verdad? Alguien que se somete a la iglesia. Alguien humilde. ¿Qué hace un hijo de Dios? Se somete a la iglesia. Aunque la iglesia en su veredicto en principio esté equivocada. Esa es la diferencia de un verdadero místico, de un verdadero santo, a alguien que no lo es. Él podría haber salido y haber metido cizaña contra sus superiores. ¿Y qué hubiera pasado? Las personas que siguen a Padre Pío hubieran incluso hecho algún motín en contra de la iglesia, en contra de la jerarquía, pero no fue así. Obedeció a sus superiores. Incluso decía Padre Pío que esos castigos eran por parte de la iglesia como la caricia de una madre. Fíjense ustedes cómo Padre Pío se sometía a la iglesia.
Por ahí tenemos diferentes místicos, profetas, ¿qué hacen? ¿Por qué sabemos que son falsos? Porque no se someten a la iglesia, hablan mal del obispo, se inventan cargos. Hay por ahí un falso profeta que él mismo dice que es exorcista y públicamente escribió una carta a su obispo diciendo que él no le dio ningún cargo ni ningún ministerio, ni mucho menos el ministerio de exorcismo. Y ese señor va diciendo por ahí que él es exorcista. Pues bien, pues ahí vemos la diferencia, la humildad y la obediencia a la Santa Madre Iglesia. Como consecuencia, el Padre Pío pasó no 1, no 2, no 3, 10 años desde el año 1923 al año 1933 aislado completamente del mundo exterior. Solamente dentro de su celda, mientras el pueblo, fiel a pesar de esa prohibición, pues seguía de cerca a Padre Pío en San Giovanni Rotondo. No que tuvieran contacto, pero sí iban pues de vez en cuando a ver qué es lo que ocurría con Padre Pío pues a San Giovanni. La jerarquía de la iglesia decía toda clase de mentiras contra él y persecuciones todas las que quieras y más. Decían de él que era un psicópata, un hombre de escasa inteligencia, un falso místico, un traidor del voto de pobreza, de castidad y obediencia. Y se dijo de él que era un sacerdote miserable. Palabras del dominico Paolo Filipe en una nota al Papa después de haberlo interrogado en el año 1961 en su función de consultor del Santo Oficio y a quien habrían que marginar y olvidar muy rápidamente para la salud de la Santa Iglesia. Pero durante todo ese tiempo, el Padre Pío de Pietrelcina aceptó con hidalguía todas las calumnias. Él mismo señaló las asechanzas del demonio que continuaban afligiendo su alma. Él mismo lo decía. Las asechanzas del demonio continúan afligiendo mi alma. Ya no siento aquellas dificultades que experimentaba para resignarme a mí mismo y a los deseos divinos. Rechazo las insidias del tentador con tal facilidad que ya no siento alegría ni tampoco cansancio. Pero quizás una de las situaciones más extraordinarias que vivió a lo largo de su vida Padre Pío de Pietrelcina fue la que vivió cara a cara, frente a frente contra el demonio. Él lo mencionaba como una criatura perversa, pero que siempre que él era un ángel que se había corrompido y tenía una inteligencia superior a la de las personas comunes. Hay un extraordinario relato suyo al padre Tarcisio da Cernivara del día en que Satanás se confesó con Padre Pío. Vamos a leer ese extracto de ese relato para tener conocimiento de aquel momento, pues, sobrenatural que pudo pasar Padre Pío con el demonio. Dice así: una mañana, mientras confesaba a los hombres, se me apareció un señor alto, esbelto, vestido con cierto refinamiento y de modales educados y amables. Arrodillado, este extraño comenzó a revelar sus pecados, que eran de todo tipo, y contra Dios, contra su prójimo y contra la moral.
todos ellos aberrantes. Pero algo llamó mi atención. Después de mi reproche a sus faltas, contrarrestaba mis palabras justificando con habilidad y gracia esos pecados como si fueran hechos normales. Nunca mencionaba directamente al Señor ni a la Virgen. Los señalaba con perífrasis irreverentes. Sus pecados eran tan sucios y groseros que tocaban el fondo de la cloaca más repugnante. Yo me preguntaba quién sería ese hombre, de qué mundo vendría. Intenté ver su rostro y agudicé el oído. En un momento, una luz brillante me mostró con claridad quién era, y con todo imperioso le exigí: di viva Jesús, viva María. No bien lo hice, ese hombre que era el diablo desapareció en un destello de fuego, dejando tras de sí un hedor fétido. Para el Padre Pío, el diablo era como un perro atado que ladra. Solo muerde a las personas que a él se acercan. Fíjense cómo el diablo, pues también trató de perseguir al santo de Dios. Fíjense cómo Satanás siempre está metiendo la cola donde menos le llaman. Y esa experiencia de Padre Pío de Pietrelcina, pues es bastante conocida, ¿no? No sé ya en cuántos libros aparece, pero quizás pues no lo conozcan, ¿no? Y me parece pues interesante el tocar ese tema porque te das cuenta de que el diablo jamás es humilde, jamás es obediente. Y puede tomar la forma que a él le plazca para engañarte, para engañarme. Pero fíjense con la inspiración de Dios, Padre Pío pudo y de qué manera darse cuenta de que esa persona que estaba allí, pues no era una persona común. No era un pecador empedernido que venía a liberarse del pecado, sino que era el mismo diablo que venía a ¿qué? A mofarse de él. Pues esa es uno de los cientos de encuentros que tuvo Padre Pío de Pietrelcina con Satanás. Incluso es muy conocido que incluso Padre Pío de Pietrelcina, en su propia celda, donde él dormía, donde él descansaba, a medianoche, cuando ya todos los frailes capuchinos, pues cada uno pues se iban a su habitación, a su cuarto, a descansar, y ya en el silencio de la noche, pues se escuchaban alaridos que provenían de la habitación de Padre Pío. Pues sobresaltados, esos frailes, pues iban a toda prisa a ese cuarto a ver qué es lo que sucedía. Y siempre encontraban a Padre Pío pues tirado en el suelo, con magulladuras, con muchos golpes dados, y cuando le preguntaban qué había pasado, pues él, con total naturalidad: me ha visitado Barba Azul. Así es como él llamaba de manera irónica a Satanás, ¿no? A él le visitó Barba Azul. Y es que a veces Dios permite, pues ese tipo de acciones al diablo, pues para que ese santo pues gane en virtud. No es nada fácil. A veces pensamos que la vida de los santos pues es simplemente llevar una aureola, estar todo el día rezando, haciendo milagros por allí, haciendo milagros por allá, y nos olvidamos que también existe esa enemistad cruel con Satanás. Mientras más cerca estés de Dios, más sufrirás los ataques de Satanás. Decía de manera muy sabia el santo cura de Ars, decía:
Si en tu vida espiritual no te has encontrado al diablo de frente, es porque vas caminando con él en la misma dirección. Y eso es una verdad como la copa de un pino. Una verdad que nos debe de hacer reflexionar. Si tu vida espiritual es muy tranquila, es muy sosegada, confías en ese estado en el que te encuentras, ya creemos que en el plano espiritual y como cristianos todo lo tenemos ya hecho. Cuando bajan los brazos es cuando Satanás actúa y es cuando él pues te deja. Pero si estás en los caminos de Dios, te aseguro que vas a pasar muchísimas fatigas de toda clase. Mientras más quieras agradar a Dios, más ataques vas a tener. El Señor lo reprenda. Pues hermano, hermana, espero que te haya gustado pues este video, hayas aprendido algo. Si no conocías a Padre Pío, pues me alegro. Y aunque seas con estas pinceladas, pues conozcas a ese gran santo. Por otra parte, del mismo modo, pues te recomiendo la adquisición de mi libro, Mi encuentro con Padre Pío de Pietrelcina, en el cual encontrarás esa experiencia sobrenatural y también algunos milagros que hizo en mi vida. Y eso fue hace muy poquitos años, casi antes de ayer. Dios actúa mediante sus santos. Tenemos amigos allá arriba en el cielo que desean, que te anhelan, desean que estés allí con ellos en el cielo. Pero a veces nosotros pues nos ponemos cabezones en contra de Dios y a veces mediante el pecado rechazamos la misericordia de Dios. Así que hermano, como decía el Señor a Josué, esfuérzate, sé valiente, porque un largo camino nos espera. El camino hacia la Jerusalén celestial. Allí será la consumación de nuestra fe. Dios te guarde, Dios te bendiga.